esta ocasión. Efesios capítulo 6, versículo 4. Gloria al Señor. Dicen amén cuando lo tengan por ahí, hermano. Dice así la Biblia: y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Una vez más, y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Amén, hasta ahí. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús de Nazaret. Rogamos, Padre mío, que en esta noche tú dirijas nuestras mentes, nuestros corazones, que tu Espíritu Santo nos ayude para que podamos, eterno Dios, enseñar tu palabra, y que todos los que estamos aquí reunidos podamos ser edificados a través de ella. En el nombre de Jesús, todo lo ponemos en tus manos y a ti te damos la gloria, la honra y la alabanza, porque solo a ti pertenece. Amén, Señor, y amén. Gloria a Dios. Tome su lugar, hermano. Queremos darle la bienvenida al hermano Dionisio, ¿verdad? También, como le decimos, hermanos, ¿verdad? Tenemos gozo de mirarle aquí, ¿verdad? Con nosotros, teníamos un buen rato que no le mirábamos, pero por ahí ha andado, ¿verdad? El varón siempre caminando, gloria a Dios. Así que, hermanos, estamos entonces estudiando estos temas, como hemos dicho, ¿verdad? Que son temas que tienen que ver con la familia. Y como hemos señalado, lo que queremos ver es el orden que es el que Dios estableció para que pudiera funcionar la familia correctamente. Y yo creo que si usted viene siguiendo detenidamente los estudios, pues ya más o menos tiene una idea de a qué nos referimos, ¿verdad? Cuando hablamos de una familia según el orden de Dios. Y bueno, hemos mencionado toda la clase de cosas que el mundo, que siempre está en oposición a la palabra de Dios, está tratando de presentarnos como que fuera lo normal o lo que debiera de ser. Pero en realidad nosotros, por la Biblia, pues estamos viendo que para que las cosas funcionen bien hay que ir a las instrucciones que se nos dieron, amén, por parte de aquel que es el que origina la familia. Amén. Y es como usted tiene un problema, digamos, con su carro. Lo más recomendable es que el carro se lleve ¿a dónde? Al que lo hizo, ¿verdad? Entonces hay veces que hay personas que dicen: no, voy a llevarlo por allá, mi amigo le hace a tal cosa, mi amigo le hace allá. A lo mejor ni siquiera es un mecánico, ¿verdad? Pero dice: no, pues mi amigo cobra barato, digamos. Y entonces muchas veces se cumple ese dicho que dice: lo barato sale caro, ¿verdad? Entonces, porque para que algo funcione correctamente como debe de ser, entonces hay que ir, hermano, al que sabe cómo es que funciona. Y hablando de la familia, pues ese es Dios. Entonces hemos hablado de lo que es, hermano, la importancia de la familia, y ahorita en este momento estamos viendo lo que es el papel del hombre dentro de la familia. Ya vimos el papel del hombre como cabeza de la casa, de su esposa, y también hemos visto, hermano, o hemos comenzado, como quien dice, el papel del hombre como esposo. Bueno, ya lo vimos, perdón, el papel del hombre como esposo, y comenzamos el martes pasado el papel del hombre como padre, y ahí es donde estamos ahorita. No sé si usted se recuerda, pero el martes pasado dijimos que aquí en este versículo que acabo de leer yo, hallamos 4 principios que son los que vamos nosotros a analizar, a desglosar, para ver cuál es verdaderamente ese papel que un hombre tiene de parte de Dios, que Dios le entregó a él para que desarrolle, desempeñe
dentro de la familia. Y usted conforme vamos nosotros mirando, usted se va a ir dando cuenta, hermano, por qué es que tenemos tantas crisis dentro de las familias en nuestros días. Y no estamos hablando solo del mundo, porque el mundo, pues uno entiende, ellos como están lejos de la palabra de Dios, no conocen a Dios, pues es lógico que ellos vivan, hermano, patas arriba. Es lógico eso. Que ellos tengan o que quieran tener familias, hermanos, raras, como se las están inventando hoy. Pero lo duro es que esa tendencia también se ve dentro de las iglesias. Ahí es donde está lo duro. Entonces nosotros vamos a ver y como le dije en el principio, usted escuche, analice y vaya sacando sus conclusiones también. Vamos a hablar algunas cosas de repente que a lo mejor usted va a decir, bueno, eso se me hace un poquito raro, a ver cómo está eso. No saque las conclusiones tan apresuradamente, sino vamos paso por paso, ¿verdad? Porque cuando nosotros tomamos así de pronto, ¿verdad? Y empezamos a ver las verdades bíblicas que a veces no estamos tan acostumbrados, hermano, a mirarlas así de frente, pues entonces a veces se nos hace un poquito difícil de entenderla porque nosotros nos hemos acostumbrado muchas veces al mismo sistema con el que fuimos criados. Eso lo hemos repetido muchas veces. Entonces, lo primero que vimos, el primer punto que vimos el martes pasado fue cómo o qué es lo que un padre no debe de hacer con sus hijos. ¿Quién se acuerda qué era eso? Padres, dice la primera parte del texto, y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos. Eso fue lo primero que vimos. Y ya vimos qué significa eso de provocar a ira a los hijos, que Pablo en otra carta a los Colosenses dice, no los exasperéis. ¿Qué quiere decir? No los irrites, no los enojes, no los frustres. Amén. Y vimos algo, pienso que interesante, ¿verdad? Si prestamos atención en ciertas cosas que pueden hacer que nosotros seamos culpables de que nuestros hijos, hermano, no quieran saber nada de Dios. ¿Ven? Porque una cosa es criarlos conforme al orden de Dios y otra cosa conforme nosotros pensamos. Y hablamos de ciertas cosas, ¿verdad? Que pueden provocar a ira a un hijo. Alguien que se acuerde de una para ya entrar a la otra parte. Si no se acuerda nadie de una, voy a repetirlo entonces otra vez. Alguien que se acuerde de una cosa, alguna actitud que provoca ira a los hijos. Un ejemplo, dimos varios. Amén. Una comparación entre hijos, ¿verdad? ¿Por qué no eres como Pancho? Mira Pancho, ¿y por qué no eres tú como este, tu hermano? Si es así. Esas cosas van dañando. Y bueno, por ahí. Pero hoy vamos a continuar con el segundo punto, hermano. Dice aquí el texto, vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos. En segundo lugar dice, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Pero nosotros vamos a detenernos en esta noche en esa palabra, sino criadlos, críalos, en nuestro idioma, críalos. ¿Qué es, hermano, esto de la crianza de los hijos? ¿Qué significa? Entonces aquí hay algo bien importante que tenemos que aprender. Y mientras yo estaba, hermano, investigando y estudiando, porque he estado también mirando todo lo que dice, digamos, los psicólogos y los expertos, entre comillas, que son consejeros de la familia al día de hoy y que tienen muchos consejos muy buenos, por supuesto. Amén, pero los que son cristianos, pues por supuesto, con mucho mayor razón. Los psicólogos que no son cristianos, que por lo contrario son ateos, pues dan buenos consejos, pero muchas veces esos consejos resultan contraproducentes. Es decir, hacen todo lo contrario en la conducta y en la crianza de los hijos. Entonces yo, mientras estaba investigando, encontré aquí algo que hace varios años un juez, creo que fue acá en Houston, él trataba con delincuentes, este juez con delincuentes juveniles, y él publicó algo en un diario y me pareció interesante y se lo quiero leer. ¿Están ahí? Preste atención, escuche. Él le titula esto, ¿cómo criar hijos delincuentes
tan fácil como en 10 pasos. Primer paso: comienza dándole a tu hijo todo lo que te pida desde la infancia. De esta manera crecerá creyendo que el mundo entero es de su propiedad. Paso número 2: no le des ninguna educación espiritual. Espera a que alcance la mayoría de edad para que pueda decidir por él mismo. 3: ríete con sus groserías. Así hará cosas aún más graciosas para ti. Número 4: no lo regañes ni le digas que hace algo mal. Podrías provocarle complejo de culpabilidad. Número 5: recoge todo lo que deje tirado. Así se acostumbrará a cargar las responsabilidades sobre los demás. 6: déjalo leer, ver todo lo que caiga en sus manos para que su mente se llene de basura. 7: discute a menudo con tu esposo, con tu cónyuge, con tu esposa, especialmente delante del niño. De esta manera le ahorrarás el disgusto y el dolor el día en que su familia quede destrozada. 8: dale todo el dinero que quiera gastar. Así jamás sospechará que para disponer de dinero es necesario trabajar. 9: cúmplele todos sus deseos. El sacrificio o privarlo de algo podría producirle frustraciones. Por último, 10: ponte de su parte en cualquier problema que él tenga, en la escuela, donde sea. Seguro que sus profesores tienen prejuicios contra tu hijo y solo quieren dañarlo. Si usted hace esto con dedicación, seguro que llegará a formar un hijo delincuente profesional garantizado. ¿Qué le parece? ¿Será que sí o no, hermano? Hay un dicho en mi rancho que dicen: cría cuervos. También en el suyo dicen ese. Amén. Cría cuervos y te sacarán los ojos. Note, este es un hombre que trabaja con jóvenes delincuentes. Y que esto es por supuesto algo sarcástico, ¿verdad? Algo sarcástico. Pero él toma esto porque esto es lo que él ve en estos muchachos. O sea, todas estas actitudes son las que él ve, y como hemos dicho desde el principio, la mayoría de todos los problemas, hermano, de la delincuencia en la sociedad y los problemas que suceden, cuando se examina a fondo, casi la mayoría, no es la regla, pero por lo regular, vienen estos problemas desde la infancia, desde la familia, desde la crianza en el hogar. Entonces, claro, si no hay una buena crianza, entonces la familia no va a funcionar bien, y es por eso que tenemos, como hemos dicho, familias disfuncionales. Ok, pero entonces vamos a ver nosotros, hermano, por qué, y vamos a ir entendiendo por qué es que la Biblia manda a que criemos a los hijos en el temor del Señor. Escuche, entonces, ¿por qué es necesario criar a los hijos? Bueno, en primer lugar, los hijos no se crían solos. ¿Están ahí? No se crían solos. No son salvajes, como un animalito que se tiró, lo parió allá, ¿verdad? El animalito como en el monte, y allá cayó y ahí empezó a correr para allá, para arriba y para abajo. Eso es algo salvaje, ¿verdad? Usted va a África, a esos lugares, allí paren las jirafas, paren los hipopótamos, así, y los tiran y ahí los dejan y andan para arriba y para abajo. Bueno, los seres humanos no somos salvajes. No, hay que criarlos. Si queremos el placer, y si una persona se casa, por ejemplo, y quiere el placer de tener hijos y disfrutarlos, también tiene que tomar la responsabilidad de criarlos. Porque hemos dicho esto, hermano, o sea, los niños son bonitos, ¿sí o no? Amén, hermano. Son bonitos los niños, ¿verdad? Y especialmente cuando están chiquitos, ¿verdad?
Entonces uno le muerde los cachetes, le muerde las patitas y le lo quiere comer. Ya cuando llegó a los 13 años y le empieza a portar mal, uno dice, ¿por qué no me lo comí? ¿Verdad? Pero o sea, en esa etapa de verdad es bonito y todo, jugar con los niños y reír y todo. Pero no se trata solo de eso, porque un niño no es un perrito, hermano. Los hijos no son mascotas. Entonces, no se trata solo de disfrutarlos, sino de qué, de tomar la responsabilidad de criarlos. Ahora, pero ¿por qué es necesario esto? Ok, la respuesta más simple, hermano, pero a la vez clara para esta pregunta, es que los debemos criar porque son pecadores. Escuche bien, por eso le dije, vaya prestándome mucha atención. ¿Por qué decimos esto? Bueno, los seres humanos no necesitamos que nos enseñen a pecar, porque eso lo traemos desde que nacemos. ¿Sí o no? ¿Será que a nosotros nos tienen que enseñar a ser orgullosos, por ejemplo? ¿Posesivos? ¿No? ¿Qué es de las primeras cosas, por ejemplo, que aprende a decir uno cuando va creciendo? Mío, mine, préstale el juguete a Pánfilo. No, mío. ¿Quién le enseñó eso? ¿De dónde viene eso? Eso, ¿sabe dónde está? Está dentro, en el corazón. Claro, él lo expresa desde pequeño, pero él no entiende qué es eso, porque todavía no tiene uso de razonamiento. Él puede, por eso es que usted ve que los niños se jalan de las greñas, se pellizcan, se muerden, pero ellos no saben que están haciendo mal, no entienden. O sea, ellos pueden ver que a lo mejor lloró aquel, pero él no entiende que es malo y que es bueno. Va a llegar el momento en que va a tener ese razonamiento. Pero esas actitudes, hermano, es porque ya desde que un niño nace, ya viene arrastrando la naturaleza de pecado. Así como los vemos de bonitos, de chiquito, hermano. Así ya vienen con esa naturaleza. Entonces, nadie necesita enseñarnos a pecar porque solito lo aprendemos. Nadie. Amén. Pero sí se necesita enseñarnos a no pecar. Y eso siempre pongo este ejemplo. Usted nunca va a ver en la calle signs, anuncios que digan, venga, vamos a dar clases para enseñarle a tomar cerveza, por ejemplo. ¿Ha visto algún anuncio de eso? Aquí estamos dando clases para enseñarle a fumar, a usted venga, si es $5 la clase. No, uno solito aprende, hermano. Solito va agarrando los vicios y las mañas, cómo ser chismoso, todo eso, hermano. Pero cuando se trata de dejar de pecar, entonces el hombre sí que necesita enseñanza. Y ese mismo principio, hermano, cuando nosotros pensamos en la necesidad de enseñar a los niños desde esa temprana edad. Escuche bien, el hombre no es pecador porque peca, sino que el hombre peca porque es pecador. Se oye casi igual, pero no es lo mismo. El hombre, escuche bien, no es pecador porque peca, sino que peca porque es un pecador. Esa es su naturaleza, pecar, rebelarse, ser rebelde, hermano, no sujetarse a la voluntad. Esa es la naturaleza. Y podemos ver algunos textos, hermano, para comprobar esto. Proverbios 22:15. Vamos a leer, hermanos, a ver si nos ayudan. Hermana Teresa, ¿cree que nos puede ayudar, hermana, a leer Proverbios 22:15? Salmo 51:5, hermana Daisy. Jeremías 17:9, hermano Iván. Y Efesios 2, del versículo 1 al 3, hermano Isaías, por favor. En estos versículos vamos a ver que el hombre es pecador por naturaleza. Adelante, hermano, si lo tiene. Amén. Amén. ¿Oyó eso? La necedad está ligada al corazón del muchacho. Es decir, ese problema de maldad está en él, dentro de él. El siguiente, Salmo 51:5.
Oiga bien, ese es David hablando de cómo fue concebido él, ya en pecado, ya venía con ese pecado. Jeremías 17:9. Ahí está, engañoso es el corazón, perverso. Y ahí está hablando del corazón humano, por supuesto. Efesios 2, del 1 al 3. Ahí está. O sea, todos esos pasajes, hermano, son claves para que nosotros entendamos el problema del corazón humano. Amén. ¿Y por qué razón es que Dios nos da estas instrucciones para ir nosotros moldeando desde la niñez a los hijos para que ellos vayan aprendiendo el camino de Dios? Cuando no se les enseña a los hijos correctamente, hermano, lo que es los valores, los principios que Dios establece en su palabra, es por eso que tenemos el caos que tenemos en la sociedad. Y es por eso también el problema que tenemos en la iglesia, en muchos de los hogares, en nuestras congregaciones también, hermano. Prácticamente hay familias donde el orden de Dios no existe. Y las cosas, hermanos, se hacen al ahí se va, a como se piensa, o de manera totalmente contraria a lo que es la enseñanza bíblica. Por ejemplo, ¿quién es el cabeza en la familia? El hombre es la cabeza de la familia, de su esposa. ¿Están ahí? Entonces, ¿qué papel tiene la esposa en el hogar? Ser ayuda de su marido. ¿Qué papel tienen los hijos? Ser obedientes a los padres. Pero tenemos familia hoy en que los hijos son los que mandan en la casa. O las esposas son las que mandan en la casa, hermano. Más serio todavía, ¿verdad? Por eso es que dicen que el fruto prohibido no era una manzana, era un mango, hermano. Por eso es que de ahí viene la frase de que mangonea, la mujer mangonea, mangoneó a Adán allá, ¿verdad? Entonces, ¿pero por qué tenemos este problema? Porque nos dejamos llevar por nuestros pensamientos y nuestros sentimientos. Amén. Entonces, pero mire, hermano, criar hijos según el orden de Dios, como nos manda la Biblia, nunca ha sido fácil. Nunca. Una pequeña ojeadita a la historia de la iglesia desde que comenzó la iglesia, en el día de Pentecostés, y usted sabe, el primer siglo, durante los días del Imperio Romano, más o menos, si ustedes tienen en su mente la historia de la iglesia cristiana, no fue fácil para esos hermanos. De hecho, Pablo, que está escribiendo aquí, está escribiendo a esa iglesia que vive en los días del Imperio Romano. Estas cartas se escribieron, hermano, por ahí más o menos del 50 y tantos después de Cristo, recientemente formada la iglesia. Entonces, nunca ha sido fácil criar hijos conforme al modelo de Dios, nunca. Y eso lo vemos en la iglesia, porque en esos días, hermano, en tiempos bíblicos no fue fácil para ellos. Por ejemplo, miren, la cultura de Roma antigua, un padre de familia tenía la patria potestad, en latín era patria potestas, que lo hacía dueño y amo de toda su familia y de quienes le estuvieran sometidos, fuera, aunque no fueran su familia, si fueran sus criados, sus siervos. El padre de una familia, o el pater
familias en latín, era dueño de todo, era dueño de su esposa, era dueño de sus hijos, era dueño de sus criados y hacía con ellos como le daba la gana. Esa era la familia en Roma. Escuche bien. Y un padre en esa cultura donde nace la iglesia podía matar, vender o deshacerse de su hijo según le pareciera lo más conveniente. Pero que usted vea cómo era la familia en ese contexto cultural. Por ejemplo, estuve investigando, hermano, que muchos hijos que le nacían a estos varones de familia, cuando ellos nacían eran abandonados porque eran niñas y ellos querían niños, o porque tenían algún defecto físico. Entonces al padre no le parecía a ese niño que nacía, y la costumbre era que recién nacía lo agarraba la comadrona, o no me acuerdo cómo es que se dice en nuestro país, la partera, ¿va? La partera, y lo ponía en el suelo. Si el padre lo recogía, entonces venía a ser parte de la familia. Pero si el padre miraba algo que no le parecía, se daba la vuelta y lo dejaba allí. Eso significaba que ese niño había que tirarlo o había que matarlo, porque el padre lo había rechazado. Entonces imagínense ese tipo de mentalidad, de cultura, y que ahora venga la palabra de Dios a estas personas y se les tenga que empezar a enseñar que todo eso viola la ley de Dios y es un pecado contra el Dios que creó a los seres humanos. Había que enseñarles eso. Había que sacarlos de esa mentalidad, hermano. Había que quitarles todos esos pensamientos con la palabra de Dios. Entonces, claro, esto vino a ser un choque, hermano, un choque fuerte con la cultura. Por esa razón es que cuando nosotros vamos y también vemos eso mismo en nuestros días, no es fácil criar un hijo según el orden de Dios. Si usted quiere que sus hijos y nuestros hijos crezcan con el temor de Dios, nunca va a ser fácil. Y le voy a dejar un ejemplo claro. Mire, hoy es el día de San Valentín. Nosotros ni nos acordamos, el día del amor y la amistad, ni nos acordamos porque no andamos con eso ya casi, ¿verdad? No me diga que tienen los chocolates guardados ahí. Pero mire, hoy muchos padres tuvimos dificultad. ¿Por qué? Bueno, porque nosotros le enseñamos a nuestros hijos que esas fiestas no tienen nada de cristianas y que eso, en lugar de promover el amor real, lo que está promoviendo es la hipocresía. Entonces en la escuela dicen, mandan las notas, su hijo necesita traer una caja de chocolates, una tarjeta de amor y no sé qué tanta cosa, aquí y allá, y entonces ahí empieza un conflicto ya. Porque usted dice, bueno, mire maestra, mi hijo, nosotros no celebramos estas fiestas, respetamos todo lo que ustedes hacen ahí, pero nuestros hijos, por favor, no me les pida que participen en eso. Entonces, como es un niño, el niño dice, papi, why dad? Todo el mundo lo va a hacer, ¿por qué yo no? Entonces usted tiene que enseñar, sentarse a enseñarle por qué nosotros no creemos eso y por qué nosotros no practicamos estas cosas, hermano. Porque si no lo hacemos, ellos van a ir creciendo con estos pensamientos, que todas estas cosas son buenas. Ok, mi papá todo el año le pasa gritando a mi mamá y cada fin de semana la trae con el ojo morado, pero cuando llega el 14 de febrero le trae un montón de rosa. ¿Ah? ¿Están ahí, hermano? Entonces el niño dice, esto es lo normal. Y él va creciendo pensando que este es el amor y pensando que esa es la amistad. Entonces uno, solo es un ejemplo para que usted vea, hermano, y ya a usted se le va a empezar a hacer un poco difícil, porque usted tiene que empezar a pelear con la cultura, hermano, de donde usted vive. Claro, un padre que no quiere batallar, mejor se queda tranquilo y no hace nada y deja que los hijos vayan agarrando todo, hermano. Llega Halloween y ahí ya lo traen disfrazado de diablo también. Y ahí lo traen pidiendo dulces también. Entonces, ¿por qué? Porque no quieren pelear con la cultura, la llevan bien fácil. Y claro,
hermano. Entonces los hijos de los mundanos crecen bien felices según ellos, bien sin ningún problema, no, mis hijos no me dan problema, todo tranquilo. Claro, porque están viviendo en el mundo de ellos. Pero usted va a tener problema cuando quiera enseñarles los principios cristianos. O sea que no le va a ser fácil, hermano. No le va a ser fácil. Entonces, imagínese usted empezar a tener que explicarle todas estas cosas, hermano. Y no solo eso, es algo sencillo eso. Entonces, ¿qué pasa? No es tarea fácil, hermano. Amén, meterles a esas mentes pequeñas todas estas cosas. Yo venía hoy platicando con Ariel todo el camino, tratando de explicarle y todo eso. ¿Y sabe qué me dijo? Papi, ya sé quién es San Valentín, dijo. Porque cuando yo le expliqué eso de antes, pero como que él no me creyó. Entonces cuando fue a la escuela dice que les hablaron un poquito de la historia, eso, de ese San Valentín. Y entonces dice, sí, tienes razón, era un obispo católico, dice. Algunos de ustedes tienen el florero ya lleno de rosas ahí y ni saben de qué se trata eso, hermano. No me diga que le está cayendo, hermano. Mira, alábele, porque si usted se queda muy callado, yo me imagino como que le está cayendo. Ok, pero voy a seguir porque si no, no voy a terminar, hermano. Entonces, no es fácil. Porque mire, si somos sinceros, hermano, ¿será que hay que esperar un día como hoy para demostrarle algo bonito a la esposa? Hermanas, ¿a ustedes no les gustaría que nosotros los esposos fuéramos más cariñosos todo el año? Que les dijéramos cosas bonitas todo el año. ¿No sería mejor que esperar un día, el 14 de febrero, hermano? Creo que sí, ¿verdad? Creo que sí. Entonces, hermanos, eso era más o menos para que usted vea un poquito de la cultura en Roma. Y en este contexto los apóstoles vieron la urgente necesidad de enseñar acerca de la manera correcta de criar a los hijos fuera de este sistema anticristiano. Porque todo eso, por supuesto, era anticristiano. Imagínense, hermano, abandonar a un niño solo porque nacía con un defecto físico. Y eso era en la Roma antigua, pero eso sigue viéndose en el día de hoy. Hay muchas familias que cuando la mujer se embaraza y van al médico y le dice, mire, su hijo viene con síndrome de Down o su hijo va a nacer, pero mire, va a nacer así, deforme y tal. Entonces nosotros le aconsejamos que mejor lo aborte, lo mate ahí en el vientre. Él está sano y todo de sus facultades, solo que está mal de su físico. Para que usted no batalle y vaya a sufrir usted y él, le recomendamos que lo mate. Y mucha gente lo matan al niño, hermano. Entonces note, esa era la cultura antigua, pero eso se sigue viendo en el día de hoy. Entonces, ¿qué es eso? ¿Cómo un padre de familia va a vivir así cuando ya empieza a conocer la palabra de Dios? Entonces quiere decir que las cosas empiezan a cambiar, hermano. Amén. Hoy día, por ejemplo, yo sé que son temas bien fuertes, hermano, pero por ejemplo hay casos donde las mujeres exigen, por ejemplo, el aborto porque sufrieron una violación y entonces quedaron embarazadas y todo lo que dice la sociedad y lo que dicen las presiones sociales es mátalo. Entonces todo parece indicar como que esa es la solución porque es un hijo no deseado, porque fue algo, un crimen. ¿Sí me entiende? Entonces, pero sin embargo es una vida, un ser humano. Entonces ahí había que analizar si esto le llegara a suceder a alguien cristiano, había que analizar cómo va a actuar, hermano. ¿Sí me entiendes? O sea, cosas fuertes, pero entonces cuando se entiende esto, hermano, es que nosotros tenemos que pensar qué es lo que la Biblia nos enseña para poder, primero, ante todas las cosas, hermano, agradar al Señor, a su nombre sea la gloria. Yo he sabido, hermano, de niños que nacen así y que la mamá los cría, los decide amarlos y se convierten en hijos tremendos, hermano, amorosos más que cualquier otra cosa para su madre. Amén, porque es una vida humana. Bendito el nombre del Señor. Entonces lo primero, hermano, que vemos aquí en la Biblia acerca de este tema es que la responsabilidad principal de esta tarea
recae en el hombre del hogar. Por eso que estamos hablando del hombre como padre. ¿Ok? Es en el hombre del hogar, no en la madre, no en la abuela, no en el tío, tampoco en la iglesia, tampoco en el pastor. Es en el padre. ¿Están ahí? ¿De quién es la responsabilidad primaria entonces de criar a un hijo? Del padre. Amén. No de la mamá. Vamos a ver que la mamá tiene parte activa en eso, bien fuerte. Pero la principal responsabilidad, según el texto que acabamos de leer, hermano, es del padre. Tampoco es la abuela. Hay hijos que tienen a sus crías y se los entregan a sus abuelas para que sus abuelas los críen toda la vida. Mire, desde hace tiempo para atrás hay muchos hijos que crecieron con las abuelas, hermano. Y a la abuelita es la que le llama mamá, y a la mamá nunca se apareció la mamá. Amén. Hoy día en las iglesias, hermano, hay padres que quieren que aquí en la escuela dominical les criemos a los hijos. Ellos nunca se preocupan de criar a sus hijos en su casa. Y entonces quieren que la iglesia, la escuela dominical, los maestros se encarguen. Estamos equivocados. Los primeros responsables somos nosotros en el hogar. Y el principal responsable es el marido. ¿Por qué dice eso? Bueno, mire, en Efesios capítulo 6, versículo 1, lea conmigo este pasaje. Dice así: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Quiero que note ahí la palabra padres, allí en el versículo 1, se refiere a ambos, padre y madre. Ok, cuando le dice a los hijos que obedezcan a sus padres, se refiere a ambos. Y la palabra griega, no sé hablar griego, pero le voy a decir cuál es esa palabra. Es la palabra goneus, G-O-N-E-U-S, goneus. Y ahí viene la palabra genes que nosotros usamos en español. Bueno, ahí se refiere a padres, ambos, padre y madre. Pero cuando nosotros seguimos avanzando en el versículo 4 que leímos, dice: y vosotros, ¿qué dice? Padres. Ya no es la misma palabra. Ahora la palabra que usa ahí es la palabra pater. Amén, pater, que es especialmente al varón, al padre de familia, al patriarca de la casa. Vosotros padres. Y entonces ahí es que viene la enseñanza. ¿Para qué? Ustedes, dice, amén, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlos, que es el punto donde estamos. Entonces note, por eso es importante que conozcamos bien el idioma en que se escribió la Biblia, analicemos y nos metamos a fondo, porque aquí la instrucción directa es al pater en griego, al padre, al varón de la casa. Este es el responsable. Alabado el Señor. Entonces, como señalamos anteriormente, la palabra que se usa también en griego para criar significa dirigirlos, guiarlos a madurez, estar criando. En otras palabras, padres, críen a sus hijos, dirijan a sus hijos, guíenlos a madurez, esténlos criando, que es un verbo presente, activo. No es de que hablamos hace un año y ya nos quedamos tranquilos y callados, como quiera ya les dijimos. No, esto es algo constante, constante. Criar a los hijos, hermano, no es que nos sentemos una vez al año a darles un consejo. No, es criarlos, guiarlos, enseñarlos, guiarlos hasta que maduren constantemente. Eso es lo que significa la palabra criar, del griego ektrefo, E-K-T-R-E-F-O, ektrefo, guiarlos. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, hermanos, quiere decir que ser padre no solo se logra por suplir sus necesidades básicas de alimento, vestido, techo. ¿Estamos de acuerdo? Porque eso lo puede hacer el gobierno.
¿O no? Entonces, nadie puede decir, no, yo soy su papá y usted me respeta porque yo le compro comida, yo le compro ropa, le compro zapatos, así que cállese la boca. Bueno, eso lo puede hacer cualquier gobierno, hermano. Amén. Va la esposa y aplica para algo en el gobierno y le ayudan. Y le ayudan a que compre ropa, que compre comida, que compre esto, a que rente una casita. Entonces no se necesita un hombre para eso, hermano. Los hombres se necesitan para criar a los hijos. Claro, el hombre es responsable de suplir las necesidades, pero, amén, más que nada, hermano, cuando estamos hablando de criar a los hijos, es una labor constante con el objetivo de llevar a esos hijos a una madurez en todo aspecto de su vida. Y ahí es donde nosotros debemos prestar mucha atención, hermanos. Mire, preparamos hijos para que se vayan, no para que se queden. ¿Por qué Dios nos puso en este círculo de la familia? ¿Por qué Dios nos colocó así? ¿Por qué Él quiso que estuviera la familia así estructurada de esta manera? ¿Por qué? Porque Él, hermano, tenía en mente llenar la tierra con esta base. Y claro, aquí está el papá, la mamá, tienen hijos, los enseñan, los crían y se va reproduciendo. Y esta enseñanza se va traspasando y se va traspasando. Y así las que vienen viniendo. Y así los que vienen viniendo y va creciendo y se va corriendo los principios. De manera, hermano, que cuando nosotros criamos hijos, los criamos para que ellos un día se vayan. Nadie cría hijos para que se queden. Si un padre, si una madre crían hijos para que se queden en la casa, no está haciendo el trabajo que Dios le ha encomendado. Hoy sí se me... No es para que se queden, es para que se vayan. Escuche, es para que ellos también formen una familia un día, para que ellos también, ahora imagínense cuando son guiados correctamente, entonces va a ser esto una verdadera bendición. Entonces, hermano, esta debería ser la mayor satisfacción de un padre, ver que sus hijos aprendieron a valerse por sí mismos, a tomar decisiones importantes, amén. La crianza los prepara para que sean buenos cristianos en primer lugar, porque estamos hablando de la familia cristiana, buenos cristianos, buenos ciudadanos, buenos esposos, buenos padres, etcétera, etcétera, etcétera. Para eso es la crianza de los hijos en la casa. Y el principal responsable es el padre. Amén. ¿Para qué? Vamos a enseñarles, a guiarlos, a ser responsables, a que ellos, hermanos, sean en primer lugar buenos cristianos, que es lo que todos los padres deseamos. ¿Cómo yo le voy a enseñar a mi hijo, amén, y voy a desear que sea un buen cristiano? Poniendo todo mi empeño y mi esfuerzo. O sea, que el día de mañana, amén, que si mi hijo por alguna razón no quiso seguir, yo no me quede con mi conciencia, hermano, de que yo no hice nada por mi hijo. ¿Sí me entiende? O sea, yo no me quede. Mire, yo he hablado con padres que a veces no sé qué me da, hermano, el pensamiento mediocre que tienen, porque es un pensamiento mediocre. No, a mí no me gusta molestarlos. Yo ahí los dejo que ellos decidan, que ellos vean. Ya llegará el momento en que ellos quieran. No, es responsabilidad del padre guiarlos, instruirlos, meterles la Biblia por la mente. Y vamos a leer algunos textos de eso más adelantito, hermano. Alabado el nombre del Señor, no creo que lo vamos a leer en este estudio, ¿verdad? Pero, por ejemplo, Deuteronomio 6, el que predicaba el hermano Adrián el día viernes. Amén. Enseñarles la palabra en el camino, al acostarse, al levantarse, ponerla en las paredes de la casa. Mire, si usted se va a meter a muchas casas evangélicas, tienen a Spider-Man en la pared, tienen a Superman en la pared, tienen a Dora la exploradora allá en el techo, tienen, hermano, a Batman por allá atrás. Ni un texto bíblico, nada que les recuerde a Dios. Qué tremendo, ¿verdad, hermano? Entonces, quiere decir que si nosotros no estamos poniendo atención a eso, estamos fallando, hermano. Dígale, hermano, estamos fallando, hermano. Estamos fallando. Entonces,
No hay mayor satisfacción que esta, hermano, que un día uno como padre vea que esos muchachos que usted crió, amén, ellos sean buenos cristianos o buenos ciudadanos o buenos esposos, amén. Y vamos a verlo todo eso con detalle, hermano, porque el ejemplo es muy importante. Mire, el ejemplo de un padre en esta tarea de criar, de guiar a los hijos es invaluable, porque los hijos imitan a los padres. Tienen esa tendencia de imitar a los padres. Amén. Y el problema es, hermano, que si nosotros lo hacemos mal, ellos van a ir mirando las cosas así, como correctas, como buenas, como el ejemplo este que le di. Si un niño quiere ser en un hogar donde solo hay gritos, pleitos, jalones de oreja, de pelos, de greña, hermano, y maltratos, ¿cómo cree que va a crecer un hijo así en un hogar? Cuando él llegue a ser adulto, él va a tener el mismo pensamiento. Pero si un hijo crece en un hogar donde hay, hermano, tranquilidad, no digo donde no hay problemas, porque ¿qué hogar cristiano no tenemos problemas? Pero los cristianos tenemos la sabiduría de Dios para poder tratar los problemas. Miren, en un hogar cristiano ya no debería haber gritos, hermano. Vieja esto, viejo acá, y que las cacerolas por allá y las tazas por allá. Eso ya no debería estar en un hogar cristiano, hermano. No debería. Sin embargo, todavía hay hogares donde esas cosas se ven. Que Dios nos ayude, hermano. Mire, los hijos imitan a los padres y podemos ver algunos ejemplos, sea para lo bueno o para lo malo, pero vamos a leer aquí San Juan, capítulo 8, verso 39. Juan 8, 39 al 44. Escuche bien lo que dice. Estamos ahí, hermano. Dice la Biblia: respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham, dijeron los judíos. Jesús les dijo: si fueses hijos de Abraham, las obras de Abraham harías, pero ahora procuráis matarme, a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces les dijo: si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amarías, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Note el principio que quiero sacar de aquí. Los judíos dicen: nuestro papá es Abraham. Pero el Señor dice: no puede ser, porque ustedes no están haciendo las obras de Abraham. Yo les voy a decir quién es su papá. Su papá se llama el diablo, les digo, porque las obras del diablo ustedes están haciendo. Entonces se supone que el principio aquí es que los hijos deben de imitar a los padres, y es normalmente lo que sucede, hermano. Amén. Cuando hay, hermano, esa influencia correctamente, por supuesto, guiada por la palabra de Dios. Entonces, el Señor nos deja este ejemplo aquí, y también el apóstol Pablo, en 1 Corintios capítulo 4, vamos a leer ahí también, 1 Corintios capítulo 4, versículo 15. Alabado el nombre del Señor. Dice Pablo: porque aunque tengáis 10,000 ayos, tutores en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del evangelio. Por tanto, os ruego que me imitéis. Entonces, Pablo está hablando aquí como un padre espiritual. Amén. Pero el principio es el mismo. O sea, si ustedes son mis hijos,
deben imitarme a mí, porque los hijos imitan a los padres. Entonces, cuando vemos esto, hermano, en el contexto de la familia, podemos también ver que este principio aplica ahí. Amén. ¿Cuándo es que un hijo aprende a decir malas palabras? Cuando en el hogar se dicen malas palabras. Y usted ve que en las familias mundanas, la gente, cuando el niño empieza a decir sus primeras palabrotas, les causa una alegría a los niños, a los papás. Ay, mira cómo le dijo al tío. Y el tío se ríe también. ¿Cómo le dijo a fulana? Amén. Y entonces, estas cosas, hermano, el niño va creciendo pensando que esto es normal. Ya este mismo niño, cuando tiene 15 años, se le dice esa palabrota al papá, a ella no le gusta, hermano. Y ahí empiezan los problemas a ponerse serio. Pero ¿quién tuvo la culpa? Él, el padre, por criarlo, por educarlo de esa manera. Entonces, por eso usted va a ver que cuando nosotros en la iglesia criamos a nuestros hijos, ellos van a aprender nuestro vocabulario. Usted va a ver esos niños bien chiquitillos, hermano. De repente no se oyen esos niños chiquitos ahí gritar aleluya cuando usted está bien serio. Amén, de repente se oyen los niños chiquitos, porque eso es lo que nos escuchan decir. Ahora, si su hijo, si mi hijo nos ve orando, ¿cree que no va a interesarse por qué está haciendo mi papá? Si su hijo, si mi hijo nos ve sentados a la mesa con la Biblia abierta, ¿cree que no va él a mirar eso? Pero si, hermanos, si los hijos solo nos ven frente a la televisión mirando pelota y mirando boxeo y mirando películas de Rambo, hermano, y mirando esa película rara, ¿cómo cree usted que van a crecer nuestros hijos? Llenos de mundo. Amén. Y el problema es cuando ya nosotros querramos enderezarlos, ahí va a estar el problema, hermano. Por eso es que la Biblia no se equivoca y dice desde niños, criadlos, amén, criadlos. Alabado el nombre del Señor. Mira, hermano, hay muchos ejemplos en la Biblia, ¿verdad? Por el tiempo pues no los vamos a leer todos, pero un buen ejemplo, hermano, de crianza de los hijos es, por ejemplo, lo que hizo Ana con su hijo Samuel. Capítulo 1 del primer libro de Samuel, ¿se acuerdan? ¿Para qué quería un hijo Ana? ¿Ah? Note, ella estaba afligida, ¿verdad? Por los problemas de Penina y todo, pero ella en su corazón cuando le pidió un hijo dijo, yo lo quiero para dedicártelo a ti. ¿Para qué nosotros queremos hijos? ¿O para qué un padre de familia cristiano debe de desear un hijo? Ah, es que yo quiero que crezca y que se parezca así a mí, que sea así como yo, o para vestirla como yo siempre me quise vestir de chiquita, o para, ¿sí me entiende? Entonces, ¿para eso son los hijos cristianos? No. Entonces, un buen ejemplo es eso. Ana, dame un hijo, Señor, yo te lo voy a dedicar todos los días, te lo voy a dedicar. Y eso fue lo que hizo Ana. Lo enseñó, lo instruyó, lo llevó al templo y no lo dejó solo abandonado, sino que ella iba, hermano, iba a visitarlo, iba a seguirlo animando, iba. Entonces, hermano, hoy se nos hace bien difícil por toda la presión que tenemos, hermano, en el día de hoy. Otro ejemplo de una buena crianza de los hijos es Timoteo. En 2 Timoteo capítulo 1 verso 5 se habla de la mamá y de la abuela de Timoteo. ¿Quién se acuerda cómo se llamaban? La hermana Eunice y la hermana Loida. Su mamá se llamaba Eunice y la abuela se llamaba Loida. Escuche bien. ¿Y por qué decimos que es un buen ejemplo? Miren, hermanas, ustedes que no tienen sus esposos convertidos y que yo sé que batallan mucho, hermano, mucho. Pero miren ese ejemplo. El papá de Timoteo era inconverso, no era cristiano. Él era un hombre griego. Su madre era judía, era creyente, amén, temerosa de Dios.
y que llegó a ser enseñada por Pablo, a ser guiada en el Evangelio por Pablo. Pero esta mujer, mire con el esfuerzo y con la fe, porque no se dice mucho, pero cuando usted lee esa carta a Timoteo dice, yo sé, dice Pablo, la fe que hay en ti, una fe no fingida, que primero estuvo en tu abuela y en tu madre también. Amén. Y yo sé que está en ti también, dijo Pablo. Entonces quiere decir que esa mujer, a pesar de tener un marido inconverso, que se oponía seguramente a todo lo de Dios, ella luchó y luchó por esos hijos, amén, de tal manera que logró educarlo con el temor de Dios. O sea que sí se puede o no se puede. ¿Va a ser difícil? Claro que va a ser difícil. Pero si yo me rindo, entonces nunca se va a poder. Nunca se va a poder. Pero si yo lucho, hermano, amén, por enseñarle a mi hijo, amén, si es verdad, es difícil porque un padre cristiano lo quiere traer para la iglesia, el marido lo quiere llevar para otra parte, o viceversa, sea esposa o esposo, el que es inconverso, ¿verdad? Pero son buenos ejemplos de cómo, hermano, se dispone el corazón para criar a los hijos. Amén. Mire, Dios, hermano, no avergüenza. Amén. Y hay veces que parece ser como que eso es una tarea imposible, pero Dios, hermano, es fiel. Amén. Por eso nunca hay que perder la esperanza de que podemos influenciar a nuestros hijos para bien. Aunque a veces parezca que andan más descarriados que una cabra en el monte, hermano. Nunca hay que perder la esperanza. Siempre la rodilla y siempre el consejo de la palabra. Y sobre todo el ejemplo cristiano, hermano. El ejemplo. Ok, la Biblia dice que los hijos, con esto termino, no solo son una responsabilidad, sino que también son una preciosa bendición. ¿Cuántos dicen amén a eso? Herencia y privilegio de parte de Dios para los padres. No lo voy a leer, pero usted puede anotarlo. Salmo 127, versículos 3 al 5. Salmo 144, versículo 12. Amén. Dicen esos textos que los hijos son como saetas en las manos del valiente, hermano. Amén. Imagínese. ¿Por qué? Porque una saeta, una flecha es para qué, para lanzarla, para usarla, le sirve, le defiende. Entonces, de cierta manera, los hijos tienen esas cualidades para un padre. Amén. El padre, haga de cuenta que es el arco que se entensa y es el que dispara esa flecha. Depende cómo el que tiene el arco lo haga, así va a salir esa flecha. Amén. Así que imagínense que no entensa bien el arco, lo hace choco y rompe la flecha. Amén. Y entonces salió una flecha rota. Hijos rotos, hijos maltratados, hijos llenos de odios, hijos llenos de coraje, de amargura contra sus padres porque no supieron criarlo. Qué terrible, hermano. Amén. Entonces, hermanos, en Marcos 10:14 dice el Señor: dejad a los niños, venid a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. La triste realidad es que en muchos de los casos somos los propios padres quienes se los impidimos al no criarlos según el orden de Dios. Amén. Así que Dios nos ayude, amén, a criarlos, acuérdese, guiarlos. Segundo punto. Vamos a dejarle por aquí, hermano. Gloria al Señor. Y si el Señor nos ayuda, pues vamos a continuar con este tema el próximo viernes y vamos a ver acerca de la disciplina. ¿Qué significa eso en la Biblia? Gloria a Dios. Amén, hermano. Vamos a estar de pie en esta preciosa noche y vamos a darle gracias a Dios. Padre, te damos gracias en esta preciosa noche. Esta es tu palabra, Señor. Tu palabra que siempre nos enseña, nos recuerda, nos redarguye,